Muchas gracias, Piedad, por conversar con nosotros. Piedad, primero comenzar por tu libro Lo que no tiene nombre que que se acaba de reeditar en México. ¿Qué relación tienes con ese libro y qué tipo de parteaguas, no solo personal, sino también en tu carrera significó? Bueno, mira que se van a cumplir 10 años de la aparición de ese libro. Con Alfaguara vamos a hacer una edición especial de pasta dura con las ilustraciones. Las ilustraciones van a ser algunos de los dibujos de Daniel. Entonces estoy llegando como, pues digamos, a esa especie de conmemoración, digámoslo así, y voy a hacer un prólogo haciendo un balance de lo que eso ha sido. Entonces te puedo anticipar más o menos. Es un libro que partió como mi escritura en dos, yo podría decir, porque yo había escrito mucho antes, toda mi poesía, 5 novelas tenía antes, pero este libro me comunicó con un público que no era mi público habitual. Mi público habitual, como el de la mayoría de los escritores, es el de un público culto que va hacia unos escritores específicamente y que no es un público muy amplio, ¿no? Em, entonces esto me puso en contacto con dos cosas, con un público que casi no lee a veces. Sé de, por ejemplo, que ese libro llegaba a una oficina y se lo rotaban en la oficina, ¿sí? 7, 8, 9 personas. Empezó a leerse en los colegios, que en un país tan conservador como Colombia, me pareció una especie de milagro que se llevara a las aulas de clase el tema del suicidio y la enfermedad mental. De manera que yo tengo un público extensísimo de estudiantes, de muchachos que se conmueven con la historia y que toman conciencia de lo que es la enfermedad mental y el suicidio. Entonces, por ese lado, digamos, em, también me volví a plantear la función de la literatura, no solamente como un oficio refinado que se enfrenta con una tradición y que es como de escritores para escritores, por decirlo así, sino me volví a conectar con esa forma de la literatura que fue la que me llevó a mí a estudiarla, que es una literatura que produce emociones muy profundas, transformaciones profundas y que tiene que ver más que todo con lo que somos, con lo que es la vida, con una relación emotiva, inteligente, pero emotiva con la, con la literatura, ¿sí? Como que me volvió a hacer pensar en ese oficio social o en esa, perdón, en esa función social que tiene la literatura. Porque a partir de ahí se han hecho muchas campañas ya de concientización sobre la enfermedad mental. Hicimos un especial con un periódico que es en el que yo trabajo, El Espectador. Me llamaron mucho de, mm, de hospitales, de centros médicos. Me reuní con muchos médicos, de pronto en, em, digamos, hacían un encuentro de psiquiatras y me invitaban a mí. Entonces me relacioné con cosas con las que no me había relacionado antes, ¿sí? Y lo otro que fue muy importante para mí fue todo lo que recibí a cambio, que fue montones y que sigo recibiendo, ¿no? Montones de historias de dolor. Yo me abría a eso también, porque quería saber, puesto que esto de la enfermedad mental y el suicidio ha sido siempre como un tabú. Yo
tenía la oportunidad de oír historias de muchachos que me contaban ellos mismos que estaban enfermos, de padres, de madres afligidos, eh, de, sí, de grupos familiares, incluso pues oír de los médicos sus propias explicaciones. Entonces, digamos que me abrió un mundo de experiencia gigantesco y también muy perturbador, que llegó a, en cierto momento, a afectarme físicamente, ¿no? Yo desarrollé una cuestión en la tiroides que fue más que la muerte misma de Daniel y de la enfermedad, fue la avalancha de dolor que cayó sobre mí y a la que en algún momento tuve que empezar a cerrarme porque también tenía ya que cerrar esa etapa y seguir escribiendo cosas distintas. Entonces eso es lo que ese libro ha sido para mí. Tu relación con Daniel, con tu hijo, se transformó también, ¿no? Al final, el libro cierra, dentro de todo el dolor que hay, cierra de una manera muy bonita, porque hablas de cómo vive en otra, a través de ese libro, vive de otra manera, y bueno, y muchos lectores no lo conocimos a partir de ahí. ¿Cómo cambió tu relación o cómo fue tu relación a partir de ahí con el duelo, con el luto, con todo lo que rodeaba la ausencia de tu... Mi duelo ha sido un duelo muy particular porque mi verdadero duelo fue cuando yo descubrí que Daniel tenía una enfermedad mental y que era una enfermedad mental grave y que su futuro estaba verdaderamente amenazado. Para un muchacho muy joven que ya mostraba muchísimo talento porque dejó una obra muy consolidada, digamos, hasta cierto punto precoz, ¿no? Que pudimos exhibir aquí en la Sala García Márquez, en el Fondo de Cultura Económica, a la que fueron 11.000 personas. O sea, él fue un artista fallido, digámoslo, ¿no? Que quedó a mitad de camino de su búsqueda. Entonces, para mí lo más doloroso fueron esos 10 años en que yo sabía que Daniel iba hacia un futuro muy incierto. La muerte fue un dolor, naturalmente, pero también un descanso, porque yo sabía que Daniel había dejado de sufrir y que Daniel ya no tenía miedo de ese futuro que se le venía encima. Él tomó una determinación para salvarse, ¿no? Del horror, ¿no? Entonces, eso más la escritura del libro, que empezó apenas 2 meses después de que él se muriera, pues me ayudaron a procesar muy bien todo eso. Entonces, digamos que fue un duelo en serenidad. Eso es lo que yo diría. Y fue también un duelo que me sirvió para sanar otras heridas que son, que fueron las heridas de las incomprensiones y de los errores de todos aquellos que se equivocaron, de los médicos que se equivocaron, de la gente que de pronto lo hirió sin saber que lo estaba hiriendo, como los profesores que le cerraron su camino a la pintura y que lo desestimularon, ¿sí? Como los compañeros que no supieron comprender, ¿no? Como, entonces yo hice ese libro no para vengarme, sino para reconciliarme, ¿sí? Entonces eso también, digamos que fue sanador hasta cierto punto. Y luego la gran recompensa fue, digamos, el cariño tremendo de la gente a raíz de la aparición del libro. Digamos, por un lado, pues está, digamos, el éxito literario, por decirlo así, que en realidad ha sido lo de menos, porque a eso lo que ha ido prendido es como eh, como un agradecimiento por haber puesto sobre el tapete cosas de las que no se hablaba y que yo no hice intencionalmente no lo hice así. Lo hice porque yo necesitaba escribirlo, pero de pronto me di cuenta que había tocado como un dolor
social, como una llaga que estaba ahí. Entonces eso ha sido, digamos, muy compensatorio, ¿no? Así, digamos que mi duelo se unió como a una cuestión colectiva y entonces en ese sentido también, digamos, no es que haya sido menos duro, sino que ha tenido como una compensación. ¿Te sentiste acompañada de alguna manera por Sí, todo muy esto? acompañada. Todo este tiempo me he sentido tremendamente acompañada. Ahora, como escritora, ¿eso te significó algún tipo de presión? Porque como decías al principio, ese libro te pone en una dimensión distinta. Pues, dejaste de ser de una escritora de autor, de círculos cultos, y te convertiste en una autora, no digo popular, pero de otro tipo, con otro tipo de alcance y con lectores que a lo mejor no son, que lleguen a tu libro por una circunstancia específica y no necesariamente porque son unos grandes lectores o consumidores de novela o de literatura, ¿no? ¿Sentiste presión hacia tu obra posterior después? Sí, absolutamente sí, absolutamente sí. Lo primero que supe es que yo no podía perpetuarme en eso. ¿M? Eh, Porque me chocan esos escritores que encuentran como un filón que les da éxito y que entonces empiezan a repetirse en el mismo sentido. Yo sabía que claro, yo tenía todavía otras cosas que decir al respecto. Escribí mi libro de poemas Los Habitados, que es sobre la muerte, el suicidio, la pérdida, la locura, los que han estado encerrados, ¿no? Que Daniel nunca estuvo encerrado, pero yo quise hacer de eso, como digamos, una de esos poemas, una reflexión sobre los que han sufrido tanto desde la enfermedad mental. Entonces, esa fue, digamos, como un segundo paso y hubo un paso intermedio que fue Lo que no tiene nombre, que es la historia de un chico que cae en la indigencia. eh, no precisamente por una enfermedad mental, pero sí por una desadecuación con el mundo. Que Daniel, y eso lo cuento en Lo que no tiene nombre, cuando nos encontramos en Lima, en ese momento aterrador en que él tuvo una crisis psicótica que fue la única verdaderamente importante que tuvo, él dijo como que nos fuéramos tranquilos, que él se hacía un indigente. Y eso fue en 2008 y a mí esa frase me reveló montones de cosas porque además me interesó siempre o me ha interesado la figura del indigente. ¿Qué es lo que hace que alguien llegue a la indigencia? ¿Sí? Y se me ocurrió que es un deseo de no cumplir las expectativas de una sociedad que te presiona hacia el éxito muchas veces, ¿no? Es decir, muchas veces la indigencia es la salida a unas presiones a las que el individuo no está dispuesto, que el individuo no está dispuesto a enfrentar, ¿no? Porque por eso vemos muchachos de 21 años en los Estados Unidos, en Europa, sentados con un montón de perros, ¿sí? Que uno diría, pues son seres productivos que tendrían algo por delante. No es solamente la drogadicción. Entonces yo escribí ese libro y con eso cerré un ciclo y di un paso adelante, que es la novela que acabo de escribir, pues de publicar y para separarme de ese mundo, ¿no? De esa temática ya suficiente, dije yo. Que también en esta novela, en qué hacer con estos pedazos, eh, pues habla de la reconstrucción, de cómo una mujer se tiene que empezar a reconstruir y romper con todo lo que, con todas las violencias, ¿no? Las violencias de pareja, pero también las violencias familiares, y también hay una reconstrucción, y también está el tema de la familia, que es un tema que te interesa mucho. Aquí hay una visión muy, muy descarnada de la familia, ¿no creo? Sí, es un tema que me ha interesado siempre, siempre, siempre. ¿M? Y no porque yo especialmente, digamos, porque yo tenga una familia especialmente desintegrada, no.
tengo una familia común y corriente, ¿no? Em, Sin embargo, soy muy susceptible a, a los desencuentros con el otro. Toda la vida me ha interesado el mecanismo que nos lleva a separarnos del otro o a soportar al otro, ¿sí? Em, Alguna vez leí, o mejor dicho, he leído en muchos ensayos que el prójimo es nuestro límite y por eso nos exaspera, porque nos va mejor con el que está lejano, ¿m? Con el que tenemos encuentros esporádicos, pero con el que está muy cerca de nosotros, como tiene que afirmar su yo y uno también afirma su yo, pues hay como un montón de roces permanentes que tenemos que aprender a manejar. Entonces, la familia es la quintesencia de eso, ¿no? Eh, y también me interesa mucho, pues, la cuestión de los silencios, de que una familia está como construida sobre silencios, sobre resistencias, mm, sobre, eh, digamos, pequeñas violencias que no nos atrevemos a exteriorizar, ¿no? Como pactos que se hacen para poder sobrevivir. Entonces, de ahí, bueno, ese es un tema viejo en mi literatura, pero, pero que había aflorado como tangencialmente y que de pronto sentí la necesidad de asumir en esta novela. del que no se hablaba tanto, seguramente cuando tú lo empezaste a tratar y de la forma en la que ahora se habla, ¿no? Ahora está más visibilizado el tipo de violencias que a lo mejor no son explícitas, pero que ahí están de manera tangencial y que igual pegan, ¿no? En mí ha aparecido un montón de violencias de su propia familia, la ha visto. Entonces, también tu novela dialoga muy bien con el tiempo, ¿no? Con la época de ahora. Mm, Porque claro, son cosas que se gestan, pero hubo un detonante muy importante que fue la pandemia. Y entonces en la pandemia lo que nosotros vimos fue, empezamos a oír hablar de la violencia intrafamiliar y también nos dimos cuenta de el espacio físico de la casa, como puede ser también de oprimente, ¿no? Por muchas razones. La primera es porque en espacios muy pequeños empezaron a convivir un montón de seres humanos atrapados, ¿no? Y entonces eran las luchas por el espacio físico, ¿no? Y entonces el que tenía el escritorio obligaba al otro a que se sentara en el sofá con su computador sobre las piernas y los niños con los adultos y, y a aquellos a los que no podíamos ver, como a los padres que estaban envejeciendo y muriéndose probablemente en otros lugares. Eso yo creo que repercutió mucho en mí para escribir esta novela. Y la relación con la casa misma, con el espacio físico, que muchas veces habíamos descuidado porque estaba en manos de otras personas, ¿no? De las personas que limpian, que asean, ¿no? Y de pronto nos tocó asumir eso a un montón de personas y empezamos, o por lo menos yo empecé a ver cómo es ese exceso de cosas que hay en una casa, ¿no? Y cómo eso es oprimente, ¿no? Cómo nos hemos, y la vejez tiene que ver con acumulación. Por más pobre que sea la gente acumula, va acumulando y en esa acumulación hay un pasado que se cuenta. Entonces empezaron como todas esas ideas a bullir en mí. ¿M? Y en realidad yo iba a escribir otro libro al principio de la pandemia, que es el que estoy escribiendo ahora, que es un libro que tiene que ver con el cuerpo y la enfermedad. Que apenas apareció la pandemia, a mí se me despertaron un montón de recuerdos de mi infancia y mi adolescencia de niña atormentada y que todo lo somatizaba, ¿sí? ¿Eras Y que sigo enfermita? somatizando, ¿ah?
¿Eras una niña enfermiza? Yo tuve una úlcera duodenal a los 13 años y fui una niña terriblemente ansiosa. Y a los 30 y algo tuve una depresión de 8 meses brutal. Y cada vez que voy a viajar me enfermo. Y cuando estoy viajando me enfermo. Y cuando llego de viajar me enfermo. Es como si los cambios trastornaran mi organismo. O sea, tengo una tendencia a la somatización brutal y he dado toda la vida una batalla con el cuerpo, no porque tenga una enfermedad importante, sino porque mi cuerpo resiente todas las emociones, por decirlo así. Entonces yo iba a empezar a escribir ese libro en pandemia, que me quedé atrapada por allá en una finca, ¿sí? Y empecé a tomar notas para este libro, pero cuando regresé aquí, porque esas cosas pasan así extrañamente en la cabeza de un escritor, un día estaba parada en la cocina, que mi cocina fue remodelada hace como 10 años, y me acordé de ese caos, y yo había querido escribir un cuento cómico con todo lo que pasó en ese momento. Pero se juntaron, digamos, todas estas reflexiones de las que te estoy hablando y dije, este es el tema sobre el que tengo que hablar. La casa, el atrapamiento, la vejez, el maltrato intrafamiliar, las relaciones familiares rotas. Y de pronto dije, esto es lo que toca. Así pasa. Yo había tratado de escribir Donde nadie me espere, la novela del indigente, en 2009, cuando llegamos de la experiencia con Daniel. Y empecé a escribirle, de pronto me di cuenta que mientras Daniel estuviera ahí, yo no podía escribir esa novela, porque yo lo iba a herir, ¿no? Y la paré. Y después, cuando Daniel murió, ya me sentí libre para escribir esa historia. Así se dan las cosas, ¿no? Fíjate lo que dices, cuando murió me sentí libre. De alguna manera, a veces también la muerte, por muy mal que quede, o por decirlo, por muy doloroso que pueda ser, también a veces pues, nos quita pesos, ¿no? Con quienes hemos Claro, tenido familiares enfermos, pues no es políticamente correcto decirlo, pero bueno, en un punto así es. eso lo dice Jana Merí muy duramente, porque Jana Merí es un escritor muy descarnado. Dice, toda muerte trae, así como trae dolores y culpas y tantas otras cosas, trae liberaciones, ¿no? Entonces, a veces es una liberación económica, alguien se murió y nos dejó una herencia, ¿sí? A veces es del cuidado, estábamos cuidando y estábamos atados a una persona por el cuidado y de pronto nos liberamos de eso, como tantos cuidadores de padres ancianos, etcétera, o de maridos o de esposas. Entonces sí, yo tengo esta cosa horrible conmigo de que soy capaz de decir cosas muy brutales, casi, eso es casi inherente a mí desde que me acuerdo. Pero también tengo una conciencia que la literatura tiene que incomodar y decir las cosas que la gente no se atreve a decir cotidianamente, ¿no? En esta novela, ¿en qué hacer con estos pedazos? En una parte escribes que la familia es grilletes, ¿no? Que a veces las familias se convierten en grilletes por la forma en la que nos atan. Eso no es fácil de decirlo y menos aún de reconocerlo, ¿no? Cuesta trabajo reconocer esto. Sí, pero veo que la gente ha agradecido eso, porque claro, es que el escritor es el que dice las cosas que la mayoría de la gente no dice habitualmente, ¿no? Pero ¿Eso lo dices desde la ficción o lo dices desde la experiencia, con conocimiento de causa? la experiencia siempre está ahí, pero es que la experiencia es una cosa muy amplia, no es solo lo que te pasa a ti, sino lo que vas viendo alrededor y lo que te vas robando de la vida que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, la experiencia son también los libros que tú lees. Yo siempre estoy leyendo con mis libretas en la mano. Mira, aquí está mi libreta, que ahora estaba escribiendo por la tarde, y yo todo el tiempo, yo tengo libretas enormes. Esta es la libreta para lo que estoy escribiendo ahora.
Entonces, me nutro mucho de la literatura, esa es parte de mi experiencia. Pero cuando estoy trabajando, estoy usando también mi memoria, mi propia experiencia personal. Sabes que nosotros los escritores en las novelas nos camuflamos, distanciamos nuestras propias cosas, las enredamos en la de los demás, esperando que nunca se sepa cuál es la verdad de la vida de uno y lo que se está, digamos, imaginando. ¿M? Entonces, em, la, digamos, yo te diría que experiencia y ficción son dos cosas que van juntas, ¿no? Ficción absoluta no hay nunca. Bueno, la, la novela empieza con una escena donde Emilia van a remodelar su cocina. Tú acabas de comentar que hace 10 años iban a remodelar tu Mm, cocina. Eso es lo que detona todo, de alguna manera, Sí, en qué sí, sí, hacer con sí. estos pedazos. Este fue el detonante, la verdad, sí. Sí, sí. O sea que ahí hay algo de verdad. ¿Cómo te cae Emilia? Emilia, ¿y qué te han comentado los lectores más jóvenes de esta novela? Las, Porque a lo mejor es todo lo que no se debería de hacer, lo tiene Emilia de alguna manera. sí, las lectoras, sobre todo las lectoras, de que tengo mucho, eh, han mostrado cosas, digamos, lecturas muy distintas. Algunas detestan a Emilia, porque dicen que Emilia es cobarde, y otras se han sentido muy identificadas con Emilia, ¿sí? Y otras entienden muy bien que Emilia está en una encrucijada, ¿no? Em, yo lo que quise hacer con Emilia es un ser en conflicto, que son los que me interesan. A mí no me interesan las personas que tienen los conflictos resueltos, porque para eso no es la novela, ¿no? Entonces, Emilia me parece que ha hecho un pacto un poquito cobarde con la vida, pero lo que pienso es también es que tiene un escepticismo profundo y por eso me encargué de iluminar otras relaciones que tuvo antes. Es decir, y por eso la edad. Yo no puse una mujer de 45 años, puse una mujer de 64 años que además en estas sociedades no tenemos muchas opciones después, porque estos son sociedades machistas donde los hombres de 60 se consiguen niñas de 28 y las de 28 están felices con las de 60, ¿sí? Entonces, con mujeres que tenemos una conciencia de que a partir de cierta edad tenemos que asumir unas soledades, porque de pronto cualquier otra cosa se vuelve patética o termina en un fracaso estruendoso. Entonces, Emilia se ha quedado ahí, primero por inercia, segundo porque ha construido como su propia burbuja y, y tercero porque no ha tenido el valor de hacer un cambio, porque está como acomodada. ¿M? Entonces, así es como yo entiendo, digamos, a Emilia, porque además es que eso lo vemos todos los días, a todas horas, en todas partes. Mujeres y hombres también, que se han quedado ahí por una comodidad y porque tienen la idea de que la felicidad siempre estará en otra parte. Estoy Bien. leyendo un libro, estoy leyendo un libro sobre el amor que plantea una cosa distinta, pero es la primera vez en la vida que lo encuentro, que es, está haciendo un elogio, es una mujer norteamericana, creo que es norteamericana o francesa, creo que es francesa, que hace un elogio del matrimonio largo, pero no es una mujer convencional, no lo hace desde la convencionalidad, sino como una especie de reivindicación de la construcción de una vida en compañía con otro, ¿no? Lo que yo quise cuestionar fue el matrimonio realmente. Es decir, es como poner el dedo en la relación matrimonial tal y como, digamos, funciona en general. ¿Cómo lees todo lo que ahora sucede, el poliamor, todo de lo que se habla ahora? Y ella precisamente que estaba leyendo hoy, dice que el poliamor es inconcebible para ella. Eh, para mí también es inconcebible.
Es decir, para mí es más concebible la infidelidad, porque las infidelidades son como especies de respiraderos de los matrimonios, ¿no? Entonces, donde haya, o como pactos de esa naturaleza, de cierta libertad. Pero el poliamor me parece lo más incómodo. Cuando hablo con Gabriela Wiener, por ejemplo, que está en el poliamor, le digo, pero ya es suficiente con tener con uno que tener dos y atormentarse, porque ella ahora habla de celos, ella está en desacuerdo ya con el poliamor, se está viniendo para atrás. Entonces, a mí ni el poliamor ni el amor libre del que hablábamos, me parece súper problemático eso. Ya por último, mira, déjame tomar la pregunta de Susan Sontag del epígrafe de los que inicia la novela para preguntarte, ¿quién demonios eres? ¿Quién demonios es Piedad Bonet? A ver, yo pienso que soy una mujer em, que ha evolucionado mucho, 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 que ha conseguido, digamos, una madurez a fuerza de muchas cosas y de muchas equivocaciones y de llegar tarde a muchas cosas. Soy también una mujer muy apasionada de lo que hago, digamos, la literatura me da la felicidad suprema. No puedo vivir sin escribir y menos sin leer. Eso es, digamos, lo que le ha dado sentido realmente a mi vida. Y de otro lado, soy una persona que, que ha llegado a la conclusión de que lo que más le choca es ver el mundo en blancos y negros. Y que me gustan los matices, porque pienso que es ahí donde está la complejidad de la vida, que pienso que la ambigüedad es una riqueza y que la literatura tiene que estar llena de ambigüedades y así como no juzgamos en la vida concreta, odio toda esa cosa de la cancelación, todo ese moralismo contemporáneo, que los que creen que tienen la verdad, los animalistas que mueren, matan al que no es animalista. A mí me parece que hay que ser tolerante. Yo soy una persona de centro, que es lo que está menos de moda, lo más abominado por la gente, que es el centro. Yo pienso que es ahí donde está, digamos, la riqueza del mundo, no en los extremos.